dos de los cineastas más importantes de la historia, Daniel Ulliet y Jean-Marie Straub, lleguen al Museu de Belles Artes de Asturias para filmar el cuadro Caberu que pintó l'artista ubiaín Luis Fernández. Rosa con vela es una obra de teatro que fantasea sobre la posibilidad de que dos cineastas franceses, Jean-Marie Straub y Daniel Ulliet, viniesen a Asturias, a Oviedo en concreto, al Museo de Bellas Artes, a rodar una película, un documental, como quiera que se llame su cine, que es bastante inclasificable en algunos aspectos, es sobre el cuadro Rosa con vela, el cuadro homónimo de Luis Fernández, del artista ovetense Luis Fernández, exiliado en París durante muchísimos años. Fantasea con esa posibilidad y constituye un homenaje al arte, un homenaje sobre todo a los artes más desconocidos y un homenaje también a la fusión de artes, ¿no? Y a la forma de comunicarse o de interrelación entre ellos. Y bueno, no deja de ser también un homenaje a todo lo universal, concentrado en un punto tan concreto como puede ser la sala de Luis Fernández del Museo de Bellas Artes de Asturias. Bueno, pues el matrimonio Straub y Ulliet quizás sean los grandes desconocidos del cine universal, aunque han ejercido muchísima influencia, tal vez sin saberlo, en muchos cineastas y cineastas jóvenes. He tenido la ocasión de hablar con algunos de ellos. Son quizás la pareja más rompedora, bajo mi punto de vista, la pareja más rompedora del cine europeo y probablemente universal, porque a su compromiso político, que es muy interesante, yo añado el compromiso estético y el compromiso artístico, que me parece todavía más interesante porque me parece realmente suicida. Su afán por la quietud, por el estatismo, por la palabra, por priorizar la palabra sobre la propia imagen, me parece que es algo casi único en el cine universal, ¿no? Y en la historia del cine. Y mi atracción por ellos ya comenzó hace unos años, pero de casualidad, porque encontré una colección maravillosa que se editó en España sobre con prácticamente toda su obra, y a partir de ahí mi fascinación no dejó de acrecentarse hasta el día de hoy. Tenía que agradecerles de alguna manera el haberme reconciliado con el cine, con un tipo de cine diferente a todo lo que se hace hoy en día, lleno de prisas y lleno de falta de mensajes. En Rosa con vela, la actriz Yolanda Gómez Escudero da vida a Daniel Ulliet, yo doy vida a Jean-Marie Straub, y mientras están grabando un documental sobre la obra Rosa con vela de Luis Fernández, se produce un hecho que les trastoca todos los planes que han venido preparando durante mucho tiempo, con muchísima planificación técnica previa, ¿no? Y es la simple aparición de un personaje, un tercer personaje, o un cuarto personaje si tomamos en cuenta al propio cuadro, al propio pintor, un cuarto personaje que va a hacer que confluya en esa sala del Museo de Bellas Artes de Asturias el azar, ¿no? de que afluya, mejor dicho, el azar, y hace que salten por los aires todas las planificaciones que tenían pensados Straub y Ulliet. Con lo cual también constituye una forma de mostrar cómo el artista debe adaptarse a lo imprevisto que no forma sino parte de lo cotidiano, porque no deja de ser alguien que aparece en la sala por casualidad. Es una ironía en torno a que a los museos no acude nadie, pero cuando acude alguien, ellos tienen que, en vez de interrumpir la grabación, en lugar de interrumpir la grabación, hacen suya esa aparición y la introducen dentro de la película. Yo tenía la idea de escribir una obra sobre Luis Fernández, sobre el pintor Luis Fernández, y tenía la idea también de escribir otra obra sobre Jean-Marie Straub y Daniel Ulliet. Entonces no me había planteado nunca la posibilidad de hacer una obra conjunta que incluyese a los tres personajes, pero el visionado de Cézanne y de Una visita al Louvre, que es otra de las películas de los Straub,
provocó en mí pues abrió, mejor dicho, ese camino que yo necesitaba para poder escribir una obra de teatro. Y como tenía esas dos ideas en la carpeta del ordenador, pues fue una forma de darle rienda suelta a esa idea, confluyesen las dos artes, que confluyesen los tres personajes, ¿no? Los dos puntos de vista sobre el mundo. Entonces, basándome en sus dos películas, las dos películas de los Strauss, Cézanne y Una visita al Louvre, se me ocurrió la posibilidad de que los Strauss hubieran estado en España, y en concreto aquí en Asturias, para rodar sobre otro pintor tan interesante y todavía tan desconocido en muchas facetas como es el asturiano Luis Fernández, ¿no?